Qué linda que es mi esposa, ¿no? Estoy tan enamorado. Bueno, como siempre es lindo poder estar otro sábado juntos, como siempre es lindo poder estar en familia, sobre todo ahora en enero, que a algunos es difícil coincidir. Cuando no nos vamos a la playa, estamos en otro lado, así que es lindo poder estar en familia. Disfrutémonos hoy, disfrutemos el tiempo que podamos tener. Como dijo Anto también, bienvenido a la gente que viene por primera vez, que se sientan en familia, en casa y se sientan cómodos. Bueno, Coco, generalmente trato de venir cuando me da para hablar, trato de venir más vestido como más tranqui, con una camiseta más blanca o negra. ¡Uy, Coco! Bueno, está, bueno. Pasó lo que tenía que pasar, Coco. Vamos a seguir con la serie que veníamos hablando en enero de Amén. Una serie que hemos sido desafiados a orar, hemos sido desafiados en nuestro tiempo, ya sea íntimo con Dios nosotros o en familia. Y hoy no va a ser la diferencia, hoy vamos a seguir desafiando no solamente que no vamos a hablar de cómo orar o qué decirle a Dios o qué no, sino más bien cuándo. Y quería para eso tomar la vida de Pablo y una circunstancia específica que él pasó para ver nosotros qué podemos aprender de su vivencia en Filipos. Así que si le parece, hacemos esto, oramos y después ya arrancamos con todo. Padre, gracias por este rato que podemos estar juntos. Gracias, Dios, porque es tan lindo venir a tu casa, estar en familia, cantarte, adorarte. Es tan lindo, Dios, saber de tu amor, saber de tu gracia. Es tan lindo saber de que en ti estamos seguros. Es tan lindo, Dios, la vida a la que tú nos has traído. Gracias, papá. Solo en nuestro corazón hay gratitud, solo en nuestro corazón hay esa paz, Dios, que tú nos regalas. Gracias, papá. Te amamos, Dios. Ahora queremos estar atentos a tu palabra, estar atentos a lo que tú nos quieres decir, estar atentos, Dios, a lo que tú quieres transformar en nuestra vida. Queremos salir distinto a como entramos. Queremos, Dios, escuchar tu voz en medio de la palabra. Te amamos, Dios. Dejamos este tiempo en tus manos, confiando y sabiendo que tú vas a hablar a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, primero quería tomar un versículo de algo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16, 33, porque a partir de acá vamos a ver toda la historia de Pablo. Jesús le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debe ser uno de los versículos más lindos, más alentadores, más desafiantes que podemos leer. Es un versículo que no nos saca de los problemas, no nos saca de las angustias, no nos saca de las aflicciones, nos deja en el medio de ahí, pero nos asegura que Él va a estar con nosotros, nos asegura que Él ya las venció. Es lindo saber eso, es lindo saber que vamos a pasar por lugares difíciles, pero acompañados de Jesús. Y en este versículo quería leer la historia de Pablo, sobre todo un día, fue más que nada un día que tuvo difícil. Y vamos a leer su reacción. En Hechos 16, ahora les voy a dar el contexto, vamos a leerlo y después les doy el contexto. En Hechos 16, 33 se relata, dice: después de haberle azotado mucho, ya arranca fuerte, ¿no? Si es la primera vez que venía a la iglesia, arrancamos así, fuerte. Después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estos van a ser nuestros personajes, Pablo y Silas. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a leer hasta ahí. Es bastante intenso todo lo que vamos a estar leyendo hoy o viendo hoy de su vida. Solo para poner en contexto, Pablo y Silas andan de visita en su segundo viaje misionero. Querían ir a Asia y Dios, a través de un sueño, le dice: no, vayan para el otro lado, vayan para el lado de Europa. Entonces, bueno, arrancan para allá. Y la primera ciudad que visitan es Filipos, que es donde se encuentra ahora. En esta ciudad, Filipos, solo para darles como un contexto, es una ciudad que es una colonia romana. Ellos son orgullosamente colonia romana. Quiere decir, había muchos soldados retirados en Filipos. Lo tenían muy en el corazón de que eran romanos, muy patriotas. Esta ciudad es solo como una noticia, una nota que
innecesaria. Es la primera ciudad europea en tener iglesia. Filipo fue la primera ciudad donde Pablo llegó a Europa y plantó una iglesia. Y es en este capítulo donde podemos ver los principios de esa iglesia. En el capítulo 16, al principio, él llega a Filipo, conoce a determinadas personas, sobre todo a Lidia. Ella se convierte a Cristo, empiezan a reunirse a la casa, empieza la iglesia. Pasados los días, una mujer con un espíritu de adivinación les empezaba a decir cosas y a Pablo le molestaba. Y un día Pablo le liberó a la chica que tenía el espíritu de adivinación. Y algo que puede ser para festejar porque te liberan de un demonio, los dueños de esta muchacha no estaban tan felices porque ellos hacían negocio con ella, ellos vendían sus servicios. Entonces, los dueños de ella, de la muchacha que fue libre, le dicen a los gobernantes, metan los presos a estos dos porque están enseñando cosas judías que no tienen nada que ver con los romanos, porque ellos eran muy patriotas. Entonces los meten presos, sin saber ni quiénes eran, ni qué hablaban, los meten presos. Y ahora nos encontramos en esta situación. Pablo y Silas, sin haber hecho nada raro, presos. En contra casi de su voluntad porque ellos querían ir a otro lado y Dios les dijo que vayan para ahí. Ellos fueron y están presos. En medio de todo esto no solo están presos y bien atendidos, sino que están presos en el calabozo de más del fondo, están atados sus pies, bien asegurados. Y acá es donde vamos a detener sobre todo, a mencionar 3 puntos que podemos aplicar en nuestra vida de las reacciones de Pablo y Silas en medio de sus dificultades y en medio de sus problemas. Para eso puse el punto número 1, que le llamé ora en medio de tus dificultades. Como les mencioné, no va a ser una palabra para ver qué orar o cómo orar, sino cuándo orar. Acá vemos en el versículo 25 que dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Es fuertísimo pensar que en medio de su situación ellos no eligieron la queja como un lugar fácil para salir o no eligieron otra cosa que no sea orar a Dios. Lucas cuando escribe Hechos tuvo que poner pero a medianoche, porque si alguien está en la cárcel claramente no va a orar ni a cantar, claramente no va a estar contento ni gozoso, no va a tener paz, estás en la cárcel pasando horrible. Y Lucas pone pero a medianoche, es algo que no se veía venir, ellos hacen esto, porque nadie lo esperaba. Y ellos oran cantando a Dios. Muchas veces también tendemos como a separar, la oración por un lado, las canciones a Dios por otro. Y acá lo que vemos la actitud de Pablo y Silas, ellos oraban cantando. Nuestra relación con Dios, la oración en nuestra vida, es de varias maneras. En determinado momento Pablo escribe a otra iglesia, le dice, oren sin cesar, oren todo el día, oren en todo momento. Lo que ellos estaban acostumbrados a hacer era estar totalmente conscientes de la presencia de Dios en sus vidas, de que Dios los guiaba, de que Dios los amaba, de que Dios estaba ahí para ellos. Entonces cuando ellos oran, ellos cantan, ellos alaban, porque ellos estaban todo el día orando. Yo pensaba un poco, ¿qué actitud hubiese yo podido tomar en esa situación, no? Porque era fácil decirle, Dios, ¿qué pasó? ¿No te diste cuenta que si nos enviabas para este lado íbamos a estar presos, íbamos a tener esta situación? Y claramente ellos, lejos de la queja o de orar a favor de ellos, decir, Dios, sácanos de acá porque estamos pasando mal, porque tenemos hambre, Dios, vos nos trajiste acá, dale, sacanos, como podría ser una de las oraciones egoístas que podríamos llegar a escuchar. Ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Su situación era súper diferente a lo que la normalidad dictaría o a lo que todos esperaríamos que hicieran. Y fue en medio de esa noche, en medio de esa oscuridad, en medio de esa prueba, en medio de esas dificultades que ellos eligieron esta actitud. Santiago en otro libro de la Biblia dice, si alguno está entre vosotros afligido, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Lo que podemos ver en Pablo y Silas es que ellos oraban cantando, su corazón rebosaba de gozo en medio de esa situación. Su situación no dictaba sus emociones, sus sentimientos, no dictaba lo que hacer. Ellos estaban presos, no había motivo, pero el motivo más grande para cantar era Jesús. Y me acordaba, creo que lo puse ahí, el Salmo, uno de los más famosos de David, el Salmo 23,
que el Señor es mi pastor. En el versículo 4, Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Una vez escuché de adolescentes como una reflexión de esto y me quedó grabado. Y es la segunda palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte. Nosotros no pertenecemos al valle de sombra de muerte, nosotros no pertenecemos a la oscuridad, nosotros no pertenecemos ahí. A veces estamos de paso. Nosotros no pertenecemos a veces a la depresión, a la angustia, no pertenecemos a la enfermedad, no pertenecemos al dolor, pero a veces andamos por ahí. No es nuestra identidad, es a veces lo que nos toca transitar. Y David también lo sabía, como Pablo y Sila. Aunque ande por ahí, no voy a temer mal, porque sé que tú vas a estar conmigo. Es lindo, te llena de paz, te llena de seguridad, te llena de gozo el saber lo que Jesús dijo, lo que David pone en práctica, lo que Pablo y Sila pusieron en práctica y lo que nosotros podemos poner en práctica. Que en medio de los problemas, de la enfermedad, del dolor, de la soledad, de la depresión, de la angustia, de todo lo que a veces nos quiere apagar, nosotros podemos seguir cantando a Dios, alabando a Dios, confiando de que Él está con nosotros. Y solo como última historia en este punto, de cantar y adorar en tiempos difíciles, se me venía a la mente una historia, tal vez una de las peleas, de las guerras más épicas que tuvo Israel en su tiempo, mucho tiempo atrás. Ellos tenían una guerra con unos vecinos y los sitiaron por todos lados, tenían gente en el sur, en el norte, por todos lados estaban sitiados y era una guerra que estaba difícil de ganar. Está en 2 de Crónicas 20:20. Vamos a leer solo 2 versículos. El 20 y el 21 dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Ahí se iba a dar la guerra. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Le habla al pueblo, le dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y escuchen esto. Ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada y que dijesen, escuchen cuál era la oración, lejos de decir, Dios, salvanos, que no nos maten, queremos ganar, queremos la victoria. Miren la oración cuál era, glorificar a Dios, porque su misericordia es para siempre. En medio de la guerra, en medio de la preocupación, en medio de que no sabes qué va a pasar mañana, en medio de la inseguridad, ellos eligieron salir cantando a Dios, sabiendo que Él es fiel, sabiendo que Él es misericordioso. Esta fue una de las historias más épicas, guerras más épicas del Antiguo Testamento. Bueno, siguiendo con Pablo y Sila, así que punto número 1, orar en medio de dificultades. No dejemos que nuestras dificultades nos apaguen, no dejemos para que cuando esté todo bien empezar a orar o empezar a cantar o empezar, bueno, yo voy a empezar a ir a la iglesia cuando todo se me arregle, cuando no tenga problemas, porque mirá Dios todo lo que me pasa y yo no sé, voy a esperar a que esté todo bien para orar, para cantar. Oremos en medio de las dificultades. Punto número 2, Él rompe nuestras cadenas. Versículo 26, ¿qué fue lo siguiente que ocurrió? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es lindo pensar, hoy vine con la palabra lindo, está bien, ¿no, Coco? Varias veces la he dicho, está bien, la puedo decir. Es lindo pensar en la imagen de que Dios es quien nos rompe las cadenas, no somos nosotros, no fue Pablo, no fue él quien hizo fuerza y que sacó las cadenas, que rompió, que abrió la puerta y salió corriendo. No fueron ellos dos los que hicieron esto. Es lindo pensar que tenemos a alguien que nos defiende, a alguien que está ahí con nosotros. Nos llena de paz y de gozo saber de que es Él quien rompe nuestra cadena. No soy yo, no sos vos. Dios no nos pide que rompamos nuestras cadenas, Él nos pide que nos adoremos. Él está esperando que estemos con Él, que confiemos en Él. Él se encarga de nosotros. Y es imposible no pensar en lo que Jesús hizo desde un principio con nosotros. Las cadenas más grandes que nos rompió fueron las del pecado. La cadena más grande que nos rompió fue esa que nos hacía esclavos. Las cadenas más grandes que nos rompió fue la que nos liberó. Y hoy podemos vivir una vida para Él, conociéndolo a Él, disfrutando de la vida en medio de los problemas.
Es lindo pensar que es Él quien sana nuestras dolencias, es lindo pensar que es Él quien nos rescata del hoyo, es lindo pensar que es Él quien nos corona de favores, nos corona de gracia, de misericordia, es Él quien hace todo dispuesto por nosotros. La batalla que recién estaba hablando del Antiguo Testamento es épica no solo porque salieron a la guerra orando y cantando y glorificando a Dios en medio de la guerra, sino porque miren qué pasó en el otro versículo, en el versículo 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, estos eran los tres pueblos que querían destruir a Israel, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Esta imagen es fuertísima. Israel sale a la guerra cantando, glorificando a Dios por su misericordia, y cuando va a la guerra no hay nadie. Ya estaba terminada la guerra, porque entre ellos Dios los había confundido y ya se había terminado. Esta es la imagen de nuestro Dios, esta es la imagen del carácter de Dios para con su pueblo, para con nosotros, sus hijos. Es Él quien lucha por nosotros, es Él quien lucha nuestras batallas. La batalla es de Jesús, nosotros tenemos que alabarlo. Es Él quien hace todo esto por nosotros. Así que punto número 1, orar en medio de dificultad. Punto número 2, es Él quien rompe nuestras cadenas. Pero el sufrimiento o las cosas malas que a veces podamos pasar no es en vano en nosotros. Así que acá viene el punto número 3. Dios usa nuestro testimonio para su gloria. Vamos a ver qué pasa después de que ellos oran, ellos son libres, y vamos a ver cuál es la actitud del carcelero y la de ellos. El 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. A ver, en Roma, si vos eras carcelero y alguien se te escapaba, vos tenías que pagar con tu vida. Así que antes de que lo maten, él se iba a matar. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, hablando de todos los presos, no solo Pablo y Silas, el resto. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas habían tenido una jornada espantosa. No solo era, gracias Coco, ya no sabía ni cómo hablar, Coco. No solo era la cárcel y las cadenas en los pies, antes lo habían azotado mucho, pegado mucho, lastimado y ya lo tenían encerrado, habían tenido un día horrible. Ellos deciden adorar a Dios, Dios los libera y ahora ellos tienen un testimonio que contar. Ahora ellos tienen otra historia. Probablemente al carcelero si le hubiesen dicho, oh, mirá, Jesús te ama, Jesús quiere salvarte, Jesús quiere la mejor vida para vos, probablemente el carcelero lo hubiese metido adentro de la cárcel igual y no importaba. Pero ahora, a través del sufrimiento de Pablo, de Silas, a través de todo lo que pasó, es el carcelero quien va a los pies de ellos y decir, ¿qué tengo que hacer para conocer a este Jesús? Lo que llevó la salvación a la casa del carcelero, lo que llevó a que el carcelero pueda ver la bondad de Dios, lo que llevó al carcelero a ver quién es Dios, el corazón de Dios, no fue una buena prédica de Pablo, como a veces hacía, no fue algo elocuente, no fue una cosa deslumbrante lo que hizo Pablo, no fue su pasado, ni sus éxitos, ni su fracaso, no fueron esas cosas lo que trajo salvación a la casa del carcelero. Lo único que trajo salvación fue ver que en medio del sufrimiento ellos tenían paz, en medio del sufrimiento ellos tenían esperanza, era en medio del sufrimiento que Dios usó para traer salvación a sus vidas. Es fuertísimo pensar, porque a veces cuando estamos en dificultad, en sufrimiento, en enfermedad, en dolor, a veces en cualquier batalla o dificultad que estemos hoy, parece que nunca va a pasar, parece que estamos atrapados ahí, parece que no hay futuro, miramos para adelante y no sabemos qué va a pasar. Y es difícil entender a veces que Dios nos quiere transitar por ese camino. Porque aunque ande por valle de sombra y de muerte, Él va a estar ahí con nosotros. Porque Él no nos prometió una vida color de rosa. Él nos prometió
que íbamos a estar en este mundo lleno de aflicciones, pero que Él iba a estar con nosotros. Así que la palabra de hoy es como una palabra de bolsillo, una palabra como para llevar. Capaz que no estás pasando nada raro. Estás bien en tu vida, estás tranqui, estás lleno de paz y no hay ninguna dificultad. Pero la palabra de hoy te va a servir, tarde o temprano te va a servir, porque todos pasamos por ahí. Ojalá dijera que no, mirá, con Jesús ya no pasás más nada, ya no tenés más preocupaciones, ya no hay más estrés. Pero no, tarde o temprano vamos a pasar. Así que todo esto que estamos viendo, que podemos ver en la vida de Pablo, nos va a servir. Y el testimonio no fue solo para el carcelero, no fue solo ahí que Dios lo usó. Más adelante, pasado como 20 años más adelante, al otro día Pablo fue liberado, Pablo y Silas fueron liberados y siguieron su viaje. Más adelante, como 20 años después, Pablo le vuelve a escribir una carta a los chicos que estaban ahí en Filipo, que es la carta que conocemos de Filipenses. Pablo ya había pasado Pablo estaba en la cárcel de Roma probablemente, pero ya había pasado por esta cárcel de Filipos. Toda la gente que estaba ahí o que recibió la carta en Filipos ya conocía de la historia de Pablo. Es muy difícil de olvidar una historia así. Es muy difícil olvidar cuando alguien te cuenta, pero estaba preso y hubo un terremoto y ellos se libraron y salieron y en vez de irse esperaron a que el carcelero venga. Y es muy difícil de olvidarse de una historia así. Y cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él lo puede hacer con la tranquilidad de que su sufrimiento Dios lo sigue usando para la gloria de Dios, para su gloria. Puse solo algunos versículos, la carta de Pablo era por otras razones, pero miren esto, puse 4 versículos. Y piensen en que son ustedes los que estaban en Filipos, los que una vez escucharon la historia de Pablo y ahora es el mismo Pablo quien les escribe esta carta. Imagínense ustedes leer esta carta que diga, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Está hablando aquel que en medio de los azotes, del dolor, en medio de la injusticia, en medio de la pobreza, en medio de la oscuridad, él encontró regocijo. No estaba hablando de alguien que tenía todo servido de bandeja, nunca tuvo un problema y te dice, está tranquilo, no pasa nada. No, está hablando de alguien que la sufrió. En el 5 dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cercano. Imagínense a Pablo en esa cárcel siendo gentil. Él seguía siendo gentil. Su situación, su corazón no cambió porque las situaciones cambiaban. Su fe no cambió porque él estaba preso o estaba libre. Su corazón no cambió por ser rico, por ser pobre, por estar enfermo, por estar sano. Su corazón, su fe no cambió. Entonces ahora él puede decir esto. 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Es fuertísimo pensar, yo me imaginaba cuál sería mi reacción o lo que esperaría siendo cristiano y me meten preso injustamente. Esperaría oraciones como, Dios, líbrame de acá porque esto es injusto, porque yo soy malo, porque yo soy bueno, porque mira, me duelen los pies, líbrame de acá, Dios. Y enseguida que aparece el terremoto, arranco, porque Dios me liberó, porque Dios me sacó la cadena y me voy. Si mi oración hubiese sido egoísta, si mi oración hubiese sido por mi confort, para que no me duelen los pies, para no estar preso, y olvidándome de que nuestra vida es para la gloria de Dios, olvidándome de que yo ya no vivo para mí, sino vivo para su gloria, si Pablo hubiese hecho una oración egoísta, al momento de que las cadenas se hubiesen roto, ellos hubiesen salido corriendo, porque hubiesen entendido, Dios nos liberó, mira, nos dejó el camino abierto, salimos, y el carcelero se iba a matar. No iba a haber otra opción. Pero su oración fue de glorificar a Dios en medio de su dificultad, lo que trajo salvación a lo del carcelero, lo que trajo alegría al corazón de la iglesia, y no solo en ese momento, sino 20 años después cuando él escribe, y le pone en el capítulo 6, por nada estéis afanosos. Que todas vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. En el 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo esto fue lo que él vivió, todo esto fue lo que él experimentó en ese día, en esa noche. Y él no solo lo escribió porque nunca lo pasó, él lo escribió porque lo pasó en esa misma ciudad de donde estaba esa iglesia, que probablemente todos los que estuvieran ahí ya conocían esta historia. Nico, te pido si podemos poner una
una música tranqui porque estamos para terminar. Así oramos, tenemos un tiempo también de entregar nuestro corazón, nuestras dificultades, nuestro tiempo difícil a Dios. Pensaba, qué bendición que es para la iglesia de Filipos haber tenido esa carta, haber podido recibir esa carta, con el testimonio enorme que Pablo tuvo, que Silas tuvo. Lo increíble de pensar es que Dios no solo usó ese testimonio, ese sufrimiento para el carcelero, para la iglesia de Filipos, sino que hasta el día de hoy lo usa para con nosotros. Hasta el día de hoy Dios se glorifica por su sufrimiento. Hasta el día de hoy, todo lo que sufrieron en esa noche no fue en vano, no quedó ahí. No fue que Dios dijo, bueno, no fue tanto, Pablo y Silas, tranquilo. No, hasta el día de hoy Dios se glorifica por su sufrimiento, porque ellos eligieron orar, adorarlo a Él. Nuestra vida, cuando leemos Filipenses, cuando leemos las cartas, esas cartas, hay muchas cartas que Pablo estaba encarcelado y escribía, y están llenas de gozo, llenas de esperanza. Y uno piensa, el que escribió esta carta seguro está en Punta Cana, tirado en una hamaca paraguaya, escribiendo, seguro, así es facilísimo. Y no, la estaba pasando horrible mientras escribía. Es increíble pensar que Dios usa muchas veces nuestro sufrimiento, nuestro mal pasar, las cosas de las que nosotros queremos salir corriendo, que no queremos atravesarlas. Dios las usa para su gloria, para impactar otras vidas. Así que hoy cuando dije que este era una palabra de bolsillo, es porque yo no sé si te encontrás en medio de una dificultad, en medio de un problema, en medio de un estrés, en medio de la depresión, de la angustia, en medio de algo que vos decís, yo quiero salir ya de acá. Si te encontrás en medio de las cárceles, si te encontrás en un lugar que no podés salir, o si al contrario ya saliste y ya mirás para atrás y decís, mirá que habré sufrido, mirá que yo habré pasado, si habré pasado por ese valle de sombra y de muerte, yo no sé en qué punto estás, pero una cosa es seguro, Dios usa nuestra vida para su gloria y para impactar a otros. Así que si estás en medio de tus dificultades, hoy es el día que Dios quiere romper esas cadenas. Me encantaría decirte, seguro hoy Dios romper las cadenas, porque cuando vimos el ejemplo de Pablo y Silas, cuando vimos la guerra, todo pasó en un día. Por ejemplo, Pablo y Silas pasaron una noche, al otro día ya estaban libres. La guerra fue un día, no hubo guerra. Pero muchas veces en nuestra vida no es un día. Muchas veces son semanas, muchas veces son meses de sufrimiento, muchas veces son años de no pasar en las mejores épocas. Son años que hay que luchar, son años que hay que estar, o meses, o semanas. No es de un día para el otro. Pero va a llegar el día, así como la noche llega después de la medianoche, va a llegar el día donde Dios nos libera, donde toda nuestra vida es para su gloria y vamos a poder impactar a otros con nuestro testimonio. Elijamos en medio del sufrimiento adorar a Dios, porque el sufrimiento va a pasar, porque las cosas pasan, pero el momento para adorarlo es en medio de las dificultades. El momento para dejarlo todo es ahí en la cárcel, es ahí donde las injusticias te pasan. No me decís, no puede ser que me esté pasando esto, todo está injusto. Donde las relaciones familiares a veces son tan tensas que no podés encontrar paz. Donde las relaciones en el trabajo no van ni para adelante ni para atrás y todos te tiran para atrás y estás estancado. Es en esos momentos, en esas dificultades donde tenemos que elegir orar, adorar a Dios. No quejarnos, no decir, Dios, se te pasó esto, Dios, sácame de acá. No. Adorarlo porque Él es fiel, adorarlo porque su misericordia es para siempre. Porque en medio de salud, en medio de mi sanidad, Dios es Dios. Y en medio de mi enfermedad, Dios es Dios. Y en medio de mi riqueza, Dios es Dios. Y en mi pobreza, Dios también sigue siendo Dios, el mismo Dios. Y Él se merece la gloria. Así que quería terminar orando y que cada uno pueda tener un tiempo de decir, Dios, me encuentro acá. Me encuentro en un momento difícil, Dios. Me encantaría decirte que me saques ya, pero yo te voy a adorar porque sé que vos me vas a sacar en algún momento. Yo voy a dedicar a adorarte. Y si ya sufriste demasiado y mirás para atrás y ver cómo Dios ya te rompió las cadenas, ya sos libre, pedirle a Dios que tu sufrimiento pueda impactar las vidas de otros, como la de Pablo nos siguen impactando hasta ahora. Amén. Amén. Gracias Jesús, porque en ti tenemos confianza. Gracias Jesús por haber dejado escrito las historias estas, por ejemplo, de Pablo y Silas,
que tan claro hablan a nuestro corazón, tan claro hablan a nuestra vida, que tan claro, Dios, muestran tu corazón hacia nosotros. Gracias, Jesús, porque podemos ver tu corazón, porque podemos ver tu amor por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así que ahora, si estoy pasando por momentos que no quiero pasar, por momentos difíciles, momentos de ansiedad, de depresión, momentos que la verdad que no quiero pasar, papá, yo hoy voy a elegir adorarte. Hoy voy a adorarte. Y si mañana todavía sigo acá, voy a seguir adorándote. Y si pasado, voy a seguir adorándote. Y si la situación no cambia, voy a seguir adorándote. Porque tú eres Dios y tú te mereces toda la gloria. Porque tu misericordia, tu gracia es para siempre. Porque tú nos miras con agrado. Porque tú nos miras con ojos de amor. Porque tú nos amas, Jesús. Yo te voy a adorar, yo te voy a cantar, yo te voy a entregar mi vida un día tras otro día, hasta que algún día, Dios, tú me saques de la cadena. Gracias, Jesús, que puedo tener esta confianza de que en medio de tiempos difíciles tú estás conmigo, que tú no te apartas, tú no te olvidas, tú no me dejas. Eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús, quien me va a sanar. Eres tú quien me va, Dios, a rescatar. Eres tú, Jesús. Gracias, papá, yo confío en ti de todo corazón. Gracias, papá. Gracias, Dios, porque también sé que en mis dificultades, que en los momentos difíciles que haya pasado en mi vida, tú no los dejas en vano, no son sufrimientos en vano, no son cosas que pasaron y quedaron en el pasado. Tú los usas para tu gloria, Jesús. Gracias, Dios, porque tanto te importamos, tú nos amas tanto que a ti no se te pasa nada. Gracias, papá, que tenemos esta confianza, Dios, en ti. Gracias que es todo para tu gloria, nuestra vida para tu gloria, nuestra libertad es para tu gloria, nuestras prisiones son para tu gloria, los momentos de felicidad son para tu gloria, los momentos de tristeza son para tu gloria, nuestra vida es para tu gloria. A la conclusión que llegó Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, nuestra vida es para tu gloria, si vivo para tu gloria, si muero también. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque las situaciones que me rodean no determinan mi corazón. Las situaciones que me rodean no me dictan, Dios, quién soy. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, que en ti yo tengo esperanza. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor en nuestra vida. Gracias, Señor. Tú estás cambiando situaciones, tú estás cambiando corazones, tú estás transformando nuestros alrededores a favor nuestro. Dios, la batalla que estamos luchando, tu mano de favor va delante nuestro. Eres tú, Dios, quien abre camino. Eres tú, Jesús. Eres tú, Dios, quien va delante nuestro. No estamos solos, no batallamos solos, no peleamos solos. Eres tú, Jesús, quien nos acompaña. Te amamos, Dios, y te rogamos que tú sigas alentando nuestra vida a adorarte, a amarte, a entregarlo todo, sin importar las circunstancias. Te amamos, papá, dejamos nuestro corazón hoy así como somos, así como estamos delante de ti. Gracias, Jesús. Te amamos, Dios, entregamos nuestro corazón a ti un día más. En el nombre de Jesús, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.